Hola, espero que me escuchen todos. Estamos por iniciar la capacitación en el tema de marco jurídico y Estado de Derecho. Es la primera capacitación de una serie de temas. Todo esto en el marco del taller para facilitadores de cultura de la legalidad a través del arte. Vamos a grabar sesiones y les vamos a subir en un canal especial de YouTube. Pues bueno, vamos a cada semana dando un tema de capacitación. Quiero presentar al expositor del día de hoy, es el maestro Gilberto Vera Cantoral. Él va a estar acompañándonos durante 40 minutos en una exposición y daremos oportunidad al final de la exposición de que puedan hacer preguntas y Gilberto va a estar atendiendo estas preguntas. Esperemos que esta capacitación sea de su interés. Estamos al pendiente en los correos de Mukira, evelyn@mukira.org para cualquier duda o cualquier comentario. Mostrarme. ¿Ya? ¿Me ven? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gilberto Vera y vamos a dar el tema de marco jurídico y Estado de Derecho. Como me habían comentado Evelyn y Ariadna, esta capacitación está en el marco de del tema de cultura de la legalidad. Para empezar, tenemos que entender qué es el Estado de Derecho y sobre todo el concepto de Estado. Para empezar, el concepto de Estado se constriñe a diversas teorías. La primera de ellas es la teoría que ve como al Estado como una persona en su conjunto que es diferente a la sociedad. Después tenemos otra teoría que es la teoría sociológica, que nos dice que el Estado nace de la sociedad. Y por último, la teoría jurídica, la cual nos dice que el Estado es un conjunto de normas que regula el actuar de las personas en la sociedad. Las tres teorías son aceptadas, pero sobre todo la última, ya que el Estado establece un conjunto de normas jurídicas y valores e instituciones que nos ayudan a convivir a todos en sociedad. Ahora bien, el Estado, según su teoría clásica, se divide en tres elementos: territorio, población y gobierno, o poder público, como se le puede ver de diferentes maneras. Esta es la teoría clásica de la conjugación del Estado y se dio a partir de la Revolución Francesa. Los Estados-nación surgen después de que se da la Revolución Francesa porque se crea la teoría del contrato social, es decir, toda la sociedad organizada persigue un bien común y estos a su vez otorgan la soberanía, que es el poder de la sociedad en su conjunto, y la delegan a los representantes. Ahora bien, dentro de la teoría clásica tenemos estos tres elementos del Estado, que es territorio, población y gobierno, pero en el devenir histórico hemos encontrado que el Estado moderno se conjuga de otras cosas, y estos otros nos van a llevar de camino a lo que es la cultura legalidad y el marco jurídico del Estado de Derecho. Los otros elementos es primero la división de poderes. Cuando se da la Revolución Francesa, se establece una división de tres poderes: un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Esto para hacer un contrapeso a lo que era el rey en ese entonces. Actualmente seguimos adoptando la división de poderes como un sistema que permite balancear y no desequilibrar el que solo exista un poder, que por ejemplo sería el ejecutivo, que permita leyes que vayan en contra de los derechos humanos. El segundo concepto que enmarca el nuevo Estado y el Estado de Derecho son los respetos a los derechos fundamentales. Aquí tenemos que hacer una precisión. Antes nuestra Constitución establecía garantías individuales, pero con la reforma a la Constitución a partir del 10 de junio del 2011 se cambia el concepto a derechos fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? Una garantía individual, y su nombre lo dice, es que las garantías las tiene que garantizar, o por obviedad, el Estado,
pero un derecho fundamental es algo que se te reconoce por el simple hecho de ser persona. Es decir, se amplía la protección de aquellos derechos que, además de estar consagrados del primero al artículo 29 de la Constitución Política, tenemos ahora el respeto a derechos fundamentales o derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales. Ese es el segundo elemento que tiene un Estado de Derecho, es un sistema que permita garantizar instituciones que respeten los derechos humanos y que a su vez te permitan una protección judicial. Entonces, además de tener territorio, población y gobierno, tenemos instituciones que permitan respetar los derechos humanos y que permitan ser un contrapeso entre los tres poderes, ya sea el tipo de Estado en el que nos encontremos. Ahora bien, la teoría del Estado nos dice que existen diferentes tipos de Estado. Es decir, puede decir, bueno, un Estado como México presenta los tres elementos, que es territorio, población y gobierno, pero podemos tener estados como el Vaticano, que es un Estado que tiene territorio, pero per se no tiene población, porque todas las personas que están en el Vaticano pertenecen a otra nacionalidad. Entonces, tenemos estados atípicos o estados, por ejemplo, como el Estado Islámico, que puede ser considerado como un Estado ya que tiene una organización, tiene instituciones y además tiene una población, pero no tiene un territorio fijo. Entonces, después de haber visto todos los conceptos que enmarcan al Estado, podemos decir que el Estado es aquel ente jurídico que tiene como obligación respetar derechos y obligaciones de los ciudadanos para llegar a un fin común. Como lo decía anteriormente, el Estado se crea para llegar a un fin común. La sociedad se organiza para llegar a un fin común o el bien común. Es por eso que creamos el ente del Estado y dentro del Estado se crean instituciones para preservar este fin común. Ahora bien, ¿qué es el Estado de Derecho? En la teoría del Estado encontramos que existen diversas instituciones que nos permiten salvaguardar ciertos derechos, pero a la vez el Estado nos otorga ciertos derechos, pero también nos da ciertas obligaciones que tenemos que cumplir, ya sea como ciudadanos, como servidores públicos. Entonces, el Estado de Derecho es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos a partir del marco jurídico que establece el mismo Estado. Es decir, un Estado se crea a través de la Constitución. Digamos que el acta de nacimiento de un Estado es la Constitución política. Puede ser a veces escrita, a veces puede ser oral, como en el caso de Inglaterra, pero en la Constitución se enmarca un catálogo de derechos que todos tenemos que seguir. El hecho de que existan estos derechos por reciprocidad, por un principio de reciprocidad, existen obligaciones. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, de publicar en redes sociales, de manifestarnos. Pero el derecho a la libertad de expresión tiene un límite. Es decir, la obligación que tú tienes que cumplir es que tú tienes que respetar el derecho de otra persona. Es decir, que tu derecho a la libertad de expresión no menoscabe la imagen de otra persona o el derecho de otra persona. Entonces, como vemos, no solo son derechos los que se nos establecen en el mismo Estado de Derecho, sino también son un conjunto de obligaciones y un conjunto de valores que se crea a través de la misma sociedad. Muchos dicen que para que exista cultura de la legalidad tiene que haber un Estado de Derecho. Existen posiciones encontradas de que la cultura de la legalidad no precisamente se enmarca en un Estado de Derecho. Es decir, la cultura es una percepción que nosotros tenemos de las cosas, es el conocimiento que tenemos de las cosas. Por lo tanto, la cultura de la legalidad es la percepción y el conocimiento que tenemos de las normas que rigen a un Estado. Y no forzosamente podría ser un Estado de derecho. Por ejemplo, tenemos estados que su constitución no precisamente es una escrita o un oral, sino es el Corán, como en el caso de los países del Medio Oriente. Entonces, podemos decir que tal vez no hay un Estado de Derecho porque el Corán restringe ciertas prerrogativas que pudieran tener en un caso las mujeres o los niños o las personas con una diferente orientación sexual. Pero si tú tienes una percepción de que tienes que cumplir esas normas, estamos frente a la cultura de la legalidad sin la necesidad de estar en un Estado de Derecho. Idóneamente, la cultura de la legalidad se crea en Estados de Derecho, pero puede que esto no suceda. Ahora bien, el Estado de Derecho, como les decía, crea determinadas instituciones, pero para que estas instituciones existan,
deben de contenerse en normas, leyes o reglamentos. Para que toda institución en el derecho mexicano o en el Estado mexicano o en el Estado de Derecho mexicano exista, tiene que estar dentro de la Constitución política. Es decir, el primer marco jurídico que encontramos para enmarcar al Estado de Derecho es la Constitución. Por eso les decía que el acta de nacimiento del Estado en sí es la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí se establece el catálogo de derechos y el funcionamiento del mismo Estado. Una Constitución se divide en dos partes. La primera es el conjunto, la parte dogmática, que es el conjunto de derechos o derechos fundamentales o garantías individuales, y la segunda es la parte orgánica, es decir, el funcionamiento del mismo Estado y de sus instituciones. Ahora bien, teniendo este marco constitucional, que es la primera norma por la cual se rige un Estado de Derecho, después vamos a encontrar en cadena leyes federales, leyes estatales, reglamentos, circulares, y por último encontraremos normas individualizadas, que esto quiere decir que son las sentencias que emite ya sea el Poder Judicial de la Federación o un Poder Judicial estatal. Este sería como el marco general sobre el cual se constriñe un Estado de Derecho. La Constitución es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución vamos a encontrar no solo derechos inalienables a la persona, sino también derechos que se derivan de las mismas instituciones. Es decir, el derecho a la salud está protegido por instituciones que crea el mismo Estado, en este caso puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. O sea, el mismo Estado tiene que asegurar el cumplimiento de los derechos que mandata la Constitución. Si el Estado no garantiza el cumplimiento de los derechos, estamos frente a un Estado fallido, estamos frente a un Estado que no es de derecho. No precisamente nos tenemos que encontrar en un conflicto bélico o en un conflicto armado para decir que el Estado de Derecho no existe. El Estado de Derecho no existe cuando el Estado deja de cumplir aquella función que es garantizar el bien público. Y el bien público se divide en la vida, la libertad de expresión, la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Entonces, el marco jurídico es el que nos determina cómo tenemos que cumplir esas obligaciones. Ahora bien, como les decía, el Estado a través de las instituciones, ya sea el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, tiene que preservar el bien público. Pero si lo enmarcamos dentro de la cultura de la legalidad, también nos exige una obligación a nosotros como ciudadanos. Es decir, en la teoría de los derechos humanos, que es donde se desprende el Estado de Derecho, únicamente se obliga a las instituciones del Estado a respetar y a no menoscabar los derechos de las personas. Pero ¿qué pasa en el día a día y en el actuar de cada uno de nosotros? Aquí es en donde surge la cultura de la legalidad. Todos tenemos que entender que un Estado de Derecho establece derechos y obligaciones. Así como el Estado te protege a ti, el Estado protege al de enfrente. Entonces, esta reciprocidad de derechos y obligaciones es lo que enmarca la cultura de la legalidad en un Estado de Derecho. Para poder entender más sobre el marco jurídico de los derechos humanos, que es la parte fundamental del Estado de Derecho, tenemos que ver que México, a partir del 2011, ha adoptado aquellos derechos que no se encontraban dentro de la Constitución a través de un término que se llama control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tratados que sean ratificados y firmados por el Estado mexicano a partir del 2011 van a respetar todos los derechos humanos que se encuentran en dichos tratados. Por ejemplo, existe una convención sobre el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura. Es una convención de las Naciones Unidas. Tal vez no precisamente la encontremos en la Constitución o no encontremos un apartado que hable sobre la cultura de los pueblos indígenas, pero al ser parte del Estado mexicano de esta convención, nosotros adoptamos ese derecho y al ser menoscabado por una institución, podemos hacerlo valer. Esta es la gran ventaja que tenemos ahora con el control de convencionalidad. El control de convencionalidad se rige por un principio que se llama pro persona. ¿Qué quiere decir? Que todas las instituciones, ya sean del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o en su caso legislativo, tienen que dar la interpretación que más beneficie a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a adoptar aquellas medidas, aquellas políticas públicas,
aquellas interpretaciones que garanticen que los derechos humanos se van a cumplir. Este es el fin del Estado y el fin del Estado de Derecho. Siempre será el bien público. Y este bien público se deriva de esta organización de personas que en su conjunto delegan su soberanía y que la plasman a través de una constitución. De hecho, la constitución política establece que la soberanía radica en el pueblo. La soberanía es un elemento del Estado de Derecho que no puede existir sin la ciudadanía, sin la sociedad. Y esta soberanía es la que le da el imperio a las instituciones de poder sancionar también. Entonces, desde esta perspectiva global podemos ver que el Estado de Derecho es muy grande. O sea, no solo es un marco jurídico que abarca la Constitución, sino hay instituciones que se derivan de la Constitución que permiten salvaguardar el bien público. Por lo tanto, dentro del marco de la cultura de la legalidad también tenemos que respetar esas instituciones, que muchas veces puede ser un poco difícil porque las instituciones no cumplen con el cometido, con el fin para el que fueron creadas. Pero tenemos que entender que el Estado de Derecho y su marco jurídico están para protegernos, para salvaguardar también nuestra integridad. Dentro del apartado de los derechos humanos en la Constitución Política del 1 al 29, tenemos diferentes derechos, como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, pero dentro del artículo 29 tenemos la suspensión de garantías. ¿Qué quiere decir esto? La suspensión de derechos fundamentales. En algún tema de crisis o en algún conflicto se pueden suspender estos derechos, no todos, porque algunos derechos, como les decía, son inalienables y por el simple hecho de nacer los tenemos, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad. Entonces, el aparato del Estado tiene que ser un aparato muy grande para salvaguardar todos estos derechos. Es por eso que todas las instituciones dentro del marco jurídico tienen también leyes y reglamentos para cumplir. Esto a veces dificulta que el aparato del Estado pueda llegar al bien público, debido a que en países como México se crea un exceso de normatividad, y una normatividad que muchas veces es difícil de cumplir, tanto para las instituciones como para los gobernados. Porque muchas veces para ejercer derechos tenemos que realizar ciertos trámites, como el derecho a acceso a la información. La ley te obliga a que llenes una solicitud, a que vayas, la presentes con la autoridad competente y que ésta resuelva si es procedente o no entregar la información. Entonces, vemos cómo el Estado de Derecho se empieza a complicar debido a todos estos contenidos y elementos que se construyen alrededor para salvaguardar el mismo. O sea, el Estado de Derecho se vuelve un monstruo de cierta manera, ya que el exceso de normatividad muchas veces deja al descubierto ciertas fallas del mismo Estado. Entonces, como les decía, no forzosamente tenemos que estar en un estado en el que la seguridad pública esté en detrimento, no forzosamente tenemos que estar en un conflicto bélico para decir que el Estado de Derecho se perdió, sino muchas veces cuando el Estado no brinda aquellos servicios que son necesarios para la ciudadanía, es cuando el Estado de Derecho está fallando. ¿Por qué? Porque tiene que preservar este catálogo. Por ejemplo, si un servicio de salud es deficiente o un servicio de bacheo, inclusive podemos verlo desde el nivel municipal, en el tema de bacheo, de alumbrado público, de agua. O sea, cuando estos servicios no se están prestando, es cuando el Estado de Derecho se nos está menoscabando. Entonces, uno de los nuevos elementos, y a lo que quiero llegar, que es parte de la cultura de la legalidad del Estado, es el control social. Dentro de las nuevas teorías del Estado existe un nuevo elemento que es la Contraloría Social o el control social. Es decir, que las personas sean aquellos vigilantes de lo que está haciendo el Estado para salvaguardar el bien público. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, desde esta manera tenemos al territorio, a la población, el gobierno, a las instituciones que se crean para salvaguardar el bien público, que es el fin último del Estado, y también tenemos a la Contraloría Social. Entonces, el Estado de Derecho es un ente cambiante. De hecho, por eso se dice que el Estado muchas veces es una persona, si lo queremos ver así, alejada de la sociedad, con diferentes elementos que tienen que convivir entre sí. Ahora, con la modernidad de las redes sociales, también se ha dicho que tanto las telecomunicaciones como las redes sociales y el periodismo se han vuelto un nuevo poder dentro del mismo Estado que tiene que ser reconocido. O sea, ya no solo es el poder público,
es el poder que se le da a las redes sociales, a los medios de comunicación, el poder que en su momento tuvo la Iglesia y que sigue teniendo. O sea, hay que considerar a varios actores dentro del mismo Estado. O sea, no podemos alejarnos y decir que solo es territorio, población y gobierno. Existen más elementos que crean el Estado de Derecho y que por eso mismo lo complican un poco más y tal vez complican el actuar o el llevar a cabo la cultura de la legalidad. Como les decía, se complica con este exceso de normas y es complicado también para uno como ciudadano y como institución o servidor público cumplir con el Estado de Derecho. Por último, dentro del marco jurídico tenemos que observar también que los derechos humanos, que es la parte sustancial del Estado de Derecho, además de estar en la Constitución, México pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? México vela, bueno, o ha firmado convenciones a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El marco de los derechos humanos en México es muy amplio, no solo se constriñe al Poder Ejecutivo, sino también tenemos un órgano constitucional autónomo, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es otro garante de la protección de los derechos humanos. Dentro del mismo Poder Ejecutivo tenemos una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual se encarga también de vigilar y de proteger a aquellas personas que han sufrido un menoscabo por el mismo Estado. A su vez, la Corte, con el juicio de amparo, es otro medio por el cual podemos resarcir o podemos proteger los derechos humanos de las personas. Asimismo, dentro del sistema interamericano, México, al ser parte, ha ratificado diversas convenciones, como la Convención para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, los derechos económicos y sociales. A lo que voy es que el marco jurídico que protege a los derechos humanos es muy, muy amplio. Es un marco jurídico que, que tiene diversos tratados internacionales y que obligan a México a cumplirlos. Entonces tenemos que estar muy atentos a ver toda esta normatividad que existe. No solo es la Constitución, sino que también existen otros instrumentos internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir y que el Estado mexicano está obligado a velar y a crear instituciones para poder crearlos. Entonces, creo que es todo y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, muchas gracias, Gilberto. Aquí tenemos dos preguntas de los participantes y es, ¿cómo resumirías el tema que explicaste de Estado de Derecho para poderlo expresar a chicos, adolescentes que apenas están teniendo un primer acercamiento a todo el tema de los marcos normativos, de la Constitución y demás? ¿Qué mensaje se les puede dar a los chavos? El Estado de Derecho, de una manera muy simple, son aquellos derechos y obligaciones que tenemos por el simple hecho de pertenecer a un Estado. Era como lo explicaba anteriormente. La cultura es una percepción que tenemos, pues el conocimiento de las cosas. Entonces, cuando hablamos de cultura de legalidades, ¿qué tanto conocemos de las leyes? Inclusive, un ejemplo muy simple es el reglamento de tránsito. Por ejemplo, ¿qué tanto conoces el reglamento de tránsito? Si tú sabes que está en rojo, el semáforo, sabes que no te tienes que pasar. Eso es cultura de la legalidad. Entonces, para poder explicar de una manera muy simple, es el respeto a los derechos y obligaciones de los otros. Eso es el Estado de Derecho. Como les decía, el Estado es el garante de todos estos derechos y obligaciones que tenemos en la Constitución y en tratados internacionales, pero si lo bajamos a un aspecto de ciudadanía, es el respeto a los derechos y obligaciones de los demás. Así podríamos empezar con el concepto de Estado de Derecho. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo el Estado de Derecho puede ayudar a vivir en paz o sin violencia en una comunidad?
Que el Estado de Derecho es un concepto que se crea precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en este menoscabo de derechos que tuvieron muchas personas que sufrieron durante este holocausto. Eh, Preservar el Estado de Derecho es un tema muy complicado, como les decía. El Estado de Derecho es un aparato muy grande. El Estado tiene que crear instituciones demasiado complicadas muchas veces para poder salvaguardar y garantizar estos derechos que tenemos dentro de las diferentes normatividades que obligan al mismo Estado. Cumplir con el Estado de Derecho depende no solo de los ciudadanos, sino también de las instituciones públicas. Creo que es un ganar-ganar si lo vemos desde un punto de vista tal vez muy utópico, en el que los ciudadanos exijan los derechos que les corresponden y el Estado responda a estas exigencias. Es un tema tal vez un poco muy complicado que tal vez en México todavía estamos en pañales, pero creo que los temas de acceso a la información, los temas de derechos humanos, los temas de estadística, todos estos organismos autónomos constitucionales que se fueron despegando del Poder Ejecutivo, porque estos nacieron del Poder Ejecutivo, pero ya se despegaron de él, lo que nos quiere decir es que el Estado mexicano se está abriendo a que existan órganos que puedan sancionar al mismo Estado. Y al tener la vigilancia, la Contraloría de la sociedad y estos órganos u organismos que puedan sancionar al mismo Estado, creo que vamos por un camino en el que podemos llegar a ese Estado de Derecho, porque lo que le falta al Estado de Derecho en estos momentos es esa sanción de decir, tú no estás cumpliendo. Entonces, necesitamos crear instituciones de Contraloría, tanto como ciudadana como del mismo Estado, para poder asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta adicional, también pueden hacerla a través de Facebook. Y en caso de tener una pregunta posteriormente, Gilberto deja su correo electrónico para también poderlo contactar directamente, sino también a través de nuestros correos electrónicos de Mukira, evelyn@mukira.org o ariadna@mukira.org, vamos a estar dando respuestas. No sé, Gilberto, si quieras comentar algo adicional, si no, terminaríamos con la sesión del día de hoy. Vamos a terminar con la sesión. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos que nos acompañaron y nos vemos dentro de 8 días en la siguiente sesión en línea.